Vamos a otra entrevista, que esta es Muy más buenas extensa, tardes. en El Cronista, en el diario político-económico El Cronista, donde, bueno, Agustín Laje estuvo bastante tiempo. Y lo ¿Cómo vamos a ver andan? aquí. Bienvenidos una vez más al Cronista Porque Stream. Acá arranca estamos más haciendo adelante la nada participación de personal. Agustín. Tengo un poquito elevado el audio. Ahí está. Pasa el año que viene. Bueno, señores, estamos acá ya con el invitado Agustín Ahí Laje, estamos. presidente de Fundación Faro. Hola, Agustín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Te sigo mucho y es la primera vez que nos vemos, así que un gusto Encantado. conocerte. ¿Sabes que yo arranqué el programa, un poco con una especie editorial, diciendo qué mal momento para ser kirchnerista? Milei los está cagando a palos a los kirchneristas cuando uno mira desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, y lo estábamos debatiendo acá, pero crecimiento, inflación a la baja, equilibrio fiscal, equilibrio en las cuentas externas, coloca deuda debajo del 6%. Suelo. ¿Qué opinás? Opino que el kirchnerismo está en el peor momento de su historia porque hay 4 componentes que fueron fundamentales para su propia construcción como identidad política que hoy le faltan. En primer lugar, le falta un líder. El kirchnerismo nunca tuvo problema de liderazgo, al contrario, era un movimiento político y un partido político, un espacio político en el que el liderazgo era fundamental e incuestionable. Primero Néstor, después Cristina y después cuando estuvo Alberto sabíamos que era Cristina. Hoy no sabemos quién es. Kicillof no. No, qué sé yo. Mira, es que no lo sabemos. O sea, Claro. lo preguntamos porque no estamos seguros. Cristina tiene una tobillera. El hijo no es un líder político, simplemente un hijo. Acusado además internamente por estar drogado 24/7, con lo cual tampoco parece que vaya a ser una opción política real. Digo internamente, Luis Delía, por ejemplo. Sí. No hay liderazgo político a la vista. Sí, Kicillof porque gobierna la provincia de Buenos Aires, pero tampoco parece que le esté yendo demasiado bien gobernando dicha provincia. Entonces, número uno, no tiene liderazgo político y el kirchnerismo se basaba en su liderazgo hasta tal punto de que se llama kirchnerismo por el apellido Kirchner. Segundo punto, no tiene juventud. Y el kirchnerismo atraía, mejor dicho, tanto a la juventud que bajaron la edad para votar a 16 años, porque ahí había un público vino en contra cautivo. después. Y después le vieron contra y ellos lo terminaron un poco jocosamente confesando recientemente porque acusan a la juventud de girar hacia el mileísmo en este caso. La Cámpora es un grupo de gente que ya casi que no tiene pelo o que si lo tiene ya está canoso, con lo cual los jóvenes revolucionarios ya no son tan jóvenes, ni tan revolucionarios tampoco. En tercer lugar le falta un relato. Le falta un relato. El kirchnerismo tenía un relato muy bien construido. Era el relato del setentismo en clave histórica y era el relato del socialismo del siglo XXI en clave regional. Y hoy ambos relatos están en vías de extinción. Pero además su herencia, ¿no? Bueno, ni hablar. Eso corre por otro carril. Porque viste que Cristina siempre decía, nosotros arrancamos en 2003, en mayo de 2003, cuando Néstor, esto, lo otro, y hoy mirá cómo estamos. Acá no me deja comparar a Argentina 2 años después de que asumió Milei, dice, basta con la herencia, ahora ya gobierna. No, hermano. O sea, Cristina todo el tiempo hablaba de cómo estaba en 2003, incluso en 2015 cuando se fue. Y es más, todos nos olvidamos del desastre de la herencia que dejó 2015, no, yo no me lo olvido. Pero ahora han querido retrotraer a lo bien que estamos en 2015. No, lo que yo te marco Fíjate la es locura. la fijación o la necesidad de, para no hablar de lo que hay que hablar, estar constantemente. Pero eso yendo lo atrás. hacía tu líder, Y Néstor lo hacía murió tu hace no sé líder. cuánto, y Cristina. Pero lo hacía tu líder. Entonces, O sea, lo que yo te antes digo es, estaba bien y ahora el está mal. EMAE está ahí arriba, ¿sí? Como vos marcaste, está bien. Ahora nos metemos adentro, la industria cae, la construcción cae, el comercio cae, se reprimariza la economía. Bueno, discutamos eso. No, pero Néstor, qué sé yo, Sí, Néstor. pero lo hacía tu líder. ¿Por qué antes estaba bien y ahora está mal? Mira, yo creo que es una necesidad estructural del discurso político reformista. Si vos venís a reformar algo en términos realmente sustanciales, y eso es lo que pretende La Libertad Avanza, tenés que explicar qué querés reformar, por qué lo querés reformar y cuáles fueron, digamos así, las cagadas que generaron aquello que querés reformar. Entonces, necesariamente tenés que mirar hacia el pasado y decir, mira, esto y esto lo tenemos que cambiar porque generaron esto y esto otro. Si no haces eso, terminás en una lógica macrista. Sí. El macrismo se olvidó del pasado muy rápidamente. ¿Te acordás del Estado sobre el Estado o el Estado del Estado? Que iba a ser un manual, una especie de Biblia. Sí, como una auditoría. era como una auditoría, el Estado del Estado, que Macri anunció que lo iban a publicar muy pronto, sí, apenas él asumió, y al Eso final nunca pasó. nunca pasó. Es Y rápidamente, bueno, se aferraron a reformas muy tibias que no tuvieron la necesidad de explicar nada, porque era más continuidad que cambio. Te interrumpí, espera, faltaba un punto, porque dijiste 3 y Ok, eran 4. y el cuarto es el sentido político histórico regional. ¿Qué significa esto? El kirchnerismo estuvo inserto, así como el mileísmo está inserto, en un contexto político regional que en aquel entonces giraba hacia la izquierda y por lo tanto el kirchnerismo se enmarcaba en el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla después a partir del 2019, es decir, todo el proyecto del chavismo en el cual también participaban Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, un poquito más tarde entraría López Obrador, etc. Bueno, ese proyecto en realidad estamos viendo cómo se desmorona ante nuestros ojos ahora mismo, por lo tanto, la tendencia política regional hoy va por la derecha y el kirchnerismo fue
un proyecto político que se enmarcó en una tendencia política regional que sopló sus vientos por izquierda. Entonces es muy distinto lo que pasó entonces, lo que pasa hoy con esa fuerza política que, a mi juicio, por esos 4 puntos, la identidad misma del kirchnerismo está totalmente quebrada. Y Agustín, por ahí, el kirchnerismo, por supuesto, no puede hablar de inflación, de economía, teniendo en cuenta lo que pasó en los últimos años. No tanto ya, pero sí agarran y te levantan muchas banderas sociales. Y te dicen esta frase de la derecha te saca derechos y nosotros te dimos derechos. Y está, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto legal, la educación sexual en los colegios. Todas esas banderas que tiene el kirchnerismo, que tiene para traerlas, porque son leyes que se aprobaron y se promovieron en esos gobiernos. Bueno, el aborto con Macri, pero digo, la idea de los libertarios es ir por esas banderas, bajarlas en Argentina. Mira, yo no soy ni siquiera afiliado de la Libertad Avanza, es decir, no tengo ningún grado de poder de decisión interno, con lo cual no te puedo hablar en nombre de los libertarios, te puedo hablar en mi propio nombre. Pero Milei te escucha. Yo tengo amistad con Milei desde mucho tiempo antes de que se metiera en política. Hemos dado conferencias juntos, es decir, hemos compartido una misma causa y mismas tribunas también. Mi expectativa es que en algún momento lo que llamamos agenda woke, que terminó siendo no solamente un cáncer cultural, sino también políticas públicas en Argentina, se pueda contrarrestar. Mira, por ejemplo, anoche. Donald Trump en Estados Unidos dio su discurso en el Estado de la Unión, que es este acontecimiento que se hace anualmente en donde el presidente pasa revista sobre el Estado de los Estados Unidos. Y se detuvo un momento importante del discurso que duró más o menos 1 hora 40 en hablar sobre las políticas DEI. DEI es diversidad, equidad e inclusión. Es una sigla en inglés, ¿no? Que es lo que acá llamamos también la agenda woke o la agenda progre. Y Donald Trump dice, bajo mi administración hemos derrotado la agenda woke y la hemos sacado del Estado y, por ejemplo, llevó a un pobre chiquito que el juez había determinado que en realidad no era un nene sino una nena y le habían arruinado la vida, básicamente. Dice, Trump nunca más va a volver a pasar esto en Estados Unidos. Bueno, ojalá que en Argentina el poder político de la Libertad Avanza algún día sea tal como para poder desandar no solamente, digamos así, el esquema económico kirchnerista, sino también el esquema cultural de un kirchnerismo que también tuvo una mutación, cuidado. El kirchnerismo fue un populismo socialista durante sus primeros años y después tuvo un viraje hacia políticas culturales progres que no necesariamente estaban al inicio. Está bien, lo del matrimonio gay es del año 2010, pero por ejemplo, Cristina Kirchner nunca fue pañuelo verde hasta la segunda vez que se trató el tema. O, por ejemplo, toda esta cuestión de seducir a las minorías, y cuanto más minúscula la minoría, todavía mejor, no se condecía con la estructura nacional y popular del relato kirchnerista hasta el año 2015. Entonces, el kirchnerismo se vuelve woke, especialmente en la época de Alberto Fernández, que se disfraza con los pañuelos verdes, que intenta hablar en lenguaje inclusivo, que trae los temas de género, además por su hijo andaba en toda esa movida, pero el kirchnerismo tuvo como que 2 fases. Bueno, esas 2 fases, ojalá que la Libertad Avanza las pueda desandar. En ese sentido, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La cuestión del aborto, por ejemplo, el presidente se ha pronunciado públicamente a favor de las 2 vidas. ¿Crees que el gobierno va a poner en discusión el tema del aborto otra vez en el corto o mediano plazo? Mirá, a mí me encantaría que con un Congreso favorable se encuentre pronto la oportunidad política para poder hacerlo. Lo que viene en materia legislativa refiere a las promesas de campaña de Javier Milei que han tenido que ver fundamentalmente con temas de seguridad y temas de economía. Por eso estamos viendo lo de la edad de imputabilidad, por ejemplo, la reforma laboral, ojalá que venga pronto una reforma tributaria, quizás en algún momento una reforma previsional. A mí me gustaría, efectivamente, que en algún momento se pueda quitar esa ley. Sé además, por ejemplo, que Martín Menem también es una persona provida. Sé además que cuando se discutió el aborto, cuando verdaderamente se discutió el aborto en Argentina, que fue en el 18, el sector celeste ganó, el sector verde perdió, y cuando pasó la ley del aborto estábamos en una pandemia donde ya no se podían hacer ni siquiera manifestaciones, y donde el Congreso no abrió sus puertas a toda una serie de ponentes académicos, médicos, científicos, filósofos, etcétera, gente de la sociedad civil en general, a que fuese a debatir. En el 2018 eso sí ocurrió, ganó el espacio celeste, en el 2020 o 21, ya no recuerdo, eso no se pudo hacer por la pandemia y la ley pasó, digamos, como un traguito de agua. Igual eso no podría dividir al electorado de Milei. Por ahí pienso, ¿no? Deben haber muchos libertarios que están a favor del aborto, o al menos que sí que sea legal. ¿Eso no crees que puede llegar a haber alguna división? ¿Le conviene a Milei? No creo que Milei haga las cosas porque le convenga. Si él hiciera las cosas porque le conviene, en realidad no tendría que haber hecho prácticamente nada de lo que ha hecho hasta ahora, porque todo supuestamente no se podía hacer y todo supuestamente conllevaba un riesgo político astronómico, político, claro, sí. Claro, un costo o por lo menos un riesgo. No se había dado libertad de acción en ese momento de los partidos políticos, no le dieron libertad de acción a los diputados y senadores. Hagan lo que crean que sea conveniente, como que mismo me parece que los partidos políticos no se querían atar a una de las 2 ideas justamente por el costo político que podía generar. Sí, lo que pasó en ese momento fue que Marcos Peña necesitaba alguna causa que pusiera al pueblo a debatir para ocultar
ocultar las desgracias del sistema económico del macrismo. Y entonces la maravillosa idea fue ponernos durante meses a debatir eso. Eso fue una instrumentación política de una causa social. Ahora, si Milei está pensando si su electorado, si le conviene, si su imagen va a subir 1 punto, 2 puntos o va a caer 2 o 3 puntos, yo que lo conozco hace por lo menos una década, te puedo asegurar que no es esa la forma en que piensa Milei. Bueno, yo recuerdo que debatiste, me acuerdo, con en su momento, hace años atrás, con referentes de libertarios que eran pro-choice, como le dicen, ¿no? ¿Hay lugar para los pro-choice en la libertad avanza de Milei? Mira, la pregunta es filosófica. Sí. Es el libertarismo como filosofía. ¿Se puede articular legítimamente con la causa del aborto? Yo creo que no, y mi fundamentación es la siguiente. El libertarismo, ante todo, es una filosofía ética que, por sus principios axiológicos, se transforma después en una filosofía política. ¿Qué significa esto? Que el principio fundamental del libertarismo es ético, es el siguiente. Nadie tiene el derecho a iniciar el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza contra una persona inocente, contra otro ser humano inocente. La fuerza, por lo tanto, se reserva a una reacción defensiva. Yo solamente puedo usar la fuerza contra vos en la medida en que vos previamente me hayas atacado o amenazado con atacarme. Caso contrario, yo tengo proscrito el uso de la fuerza para relacionarme con vos. ¿Por qué motivo ese es el axioma ético del libertarismo? Porque la libertad es definida por los libertarios como una circunstancia en la cual se puede llevar adelante un proyecto de vida eximido de la coerción arbitraria de los demás. Por lo tanto, el núcleo es la coerción, es la fuerza, es la violencia. Hay que prescribir la violencia de la relación entre los hombres. Esa es la idea básica. ¿Qué es el aborto? El aborto es quitarle la vida a un ser humano en estado de gestación. Eso que está en el vientre materno, digo, no es un perro, no es un caballo, no es un pez, no es una nada, es un ser humano que en ese momento se está desarrollando ya como ser humano porque lo es desde el primer instante en que se produce el efecto de la singamia. Esto ya está conocido por la ciencia. Genéticamente ya sabemos que desde el momento de la fusión de los núcleos de los gametos tenemos un individuo genómicamente autónomo respecto de mamá y de papá, cuya carga genética es inconfundiblemente humana. Entonces, cuando hacemos un aborto estamos ejerciendo la fuerza arbitraria, una violencia arbitraria que encima produce una muerte, la muerte de un ser humano en gestación. ¿Es un ser humano? Sí lo es. ¿Qué genera el aborto? La muerte de ese ser humano. Por lo tanto, a mi juicio, el libertarismo no podría estar a favor del aborto. Ahora, ¿hay libertarios a favor del aborto? Sí, ellos tendrán otros argumentos. Para ellos, por ejemplo, la autonomía de la decisión de la mujer en la medida en que ya ha nacido tiene preeminencia por sobre la autonomía de un ser humano que todavía no ha nacido. Pero ontológicamente no hay ninguna diferencia en la calidad de ese ser, sino en el estadio del desarrollo. Por lo tanto, a mi juicio, ese argumento no es válido. Pero bueno, son argumentos. ¿Cuán libertario crees que está pudiendo ser Milei respecto de lo que le gustaría hacer? Viste que cuando uno gobierna tiene mucho grado de libertad. Sí. Tengo una pregunta, te estoy preguntando, ¿cuánto grado de libertad tiene hoy Milei para ser lo suficientemente libertario que le gustaría ser? Mira, te voy a contestar volviendo un poco al tema de lo del pasado, de lo de ir tanto al pasado. Yo creo que el gobierno de Javier Milei está empezando a adquirir velocidad ahora. Con el Congreso. Con el nuevo Congreso, exactamente. Entonces, bueno, ya pasaron 2 años y ustedes todavía siguen mirando el 2022, el 2023. Bueno, sí, pasaron 2 años, pero la realidad es que en la medida en que la Libertad Avanza era un partido o casi un no partido, cuando ganó las elecciones, que dependía única y exclusivamente de la imagen Milei y que asumió con un Congreso totalmente en contra, es muy difícil decir que el proyecto libertario se hizo carne en la Argentina en esos 2 primeros años. Ahora está tomando otro ritmo, otra velocidad, y en lo que a mí respecta hay una sensación de que esto está empezando ahora a tomar una fuerza mayúscula. Entonces, ahora, ¿esto es todo lo que Milei quiere? No, en realidad hay mucho más. Yo te diría que recién empieza, pero Milei conoce el concepto de restricciones políticas. La idea de que, bueno, una cosa es lo que uno escribe en el papel y en un libro, otra cosa es la realpolitik, que te permite o no te permite hacer cosas. Llevo un poquito a meternos con la economía, ¿no? Y esto que decís de esta etapa que recién empieza, Milei, digo, no solo desde el análisis de los datos, de lo que observás y desde lo que vos conocés a Javier. Recién describíamos algo que está ocurriendo hoy, que es que los indicadores de actividad económica marcan niveles altos, es un promedio, y cuando te metes con los sectores, los más perjudicados, comercio, construcción, industria, etcétera, son los que generan más empleo en Argentina, que estamos rumbo a un proceso de primarización de la economía, claro, en los datos, del cual yo creo que el propio Milei y su funcionario no reniega, ¿no? Que al contrario, que ve en ese modelo. Ahora, lo que te pregunto es, en ese modelo de apertura importadora indiscriminada porque los empresarios protegidos eran unos chorros que ponían sobre márgenes y entonces si quiebran está bien que quiebren, y en este contexto de me abro al mundo frente a importaciones con las cuales no puedo competir, no me importa proteger a mi industria, uso los salarios de ancla para alcanzar estos indicadores de caída de inflación o de resultado fiscal y estas cosas que marcaban. ¿Qué Argentina ves? Porque mi preocupación es que esto no incluya al conjunto de los argentinos, que vamos a un modelo donde un sector muy grande de la sociedad queda fuera, queda al margen de esto. ¿Qué te parece con eso? ¿O qué ves vos que está pensando Milei, que lo tenés tan cerca? ¿Cómo ves esto que empieza? Yo creo que nuestra óptica es exactamente la contraria, que uno excluye
cuando eleva la carga del Estado sobre los hombros de individuos que en realidad no estarían dispuestos, si fuesen libres, a consumir determinados bienes y servicios y que terminan siendo obligados por la autoridad política a tomar decisiones que, si no mediara esa fuerza, no las tomarían. Por ejemplo, vos me decís, bueno, hay industrias que se les va a retirar la protección. Y la protección, en realidad, como concepto es incluso hasta eufemístico. Es decir, cuando hablamos de protección estamos hablando en realidad de un conjunto de burócratas que toman decisiones para que esa industria no tenga que competir realmente o para que viva de ingresos de personas que ni siquiera consumen ni sus bienes ni sus servicios. El caso FATE, que creo que fue uno de los más sonados de estos días. La idea de cómo puede ser que quiebre una empresa argentina. Bueno, si la empresa argentina no tiene capacidad para competir frente a otras empresas internacionales y además nos han vendido sus productos por la protección, entre comillas, que le daban sus socios los políticos, eso no era una forma de incluir a los argentinos, al contrario, eso era una forma de excluir a los argentinos de las decisiones económicas. Está bien, pero ¿qué haces? A ver, parate, yo una sola cosa. Recién citabas a Trump, que además tiene un vínculo muy fuerte, incluso personal, Milei, y el discurso del Estado de la Unión y esto. Bueno, Trump es muy proteccionista. Sí, lo sé, claro. ¿Y cómo ven esto? Bueno, Trump es proteccionista en realidad más por razones geopolíticas que por razones políticas internas. Él tiene Estados Unidos, más que él, Estados Unidos tiene un desafío en clave de su propia hegemonía en el globo, que es China. Y frente a los dispositivos, digamos, chinos, donde han sido incluso China sancionado muchas veces por la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, donde sabemos que hay mano de obra esclava, sabemos que el dumping es una realidad muy, muy habitual, etc. Bueno, Trump protege su industria. Ahora, esto no significa que Trump sea un libertario como Milei. O sea, Trump es un proteccionista. Sí, yo no creo que lo haga por otras razones, más que sobre todo por razones geopolíticas. Pero además de esto, él no es filosóficamente un libertario. El único presidente libertario en el mundo que ha llegado hasta ahora es Javier Milei. Y el libertarismo de Javier Milei además es un libertarismo de derecha. Y ahí es donde se da la mano con Trump. Hay, digamos, una gran coalición en este momento en Occidente que a mí me gusta llamarla nueva derecha. Hay distintos términos para esto. Dentro de las cuales hay presidentes o políticos más proteccionistas, más libertarios, otros que se fijan en temas más culturales, más valóricos, como el que mencionábamos recién, pero en general podríamos todos englobarlos en la extensa familia de la nueva derecha. Ahí está Milei, ahí está Trump, ahí está Orbán. Los temas, por ejemplo, en Europa en este momento son la inmigración para ese tipo de derecha, y todos ellos se llevan muy bien con Javier Milei y no necesariamente son libertarios en un sentido estricto. Agustín, perdón. No, quería preguntarte en línea con esto que estabas diciendo de están los libertarios. También hay un sector que lo apoya a Milei, que es un poco el sector que defiende las dos vidas, que también va en la batalla cultural con respecto de los 70s, que bueno, vos fuiste un vocero, oficiaste de vocero de ese tema para ¿De los el gobierno, de los 70s. Ah, de los 70, sí. Y de hecho te iba a preguntar después ¿en qué queda esa idea del gobierno de hacer que sean imprescriptibles los delitos cometidos por la guerrilla, que recuerdo que fue un tema, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que votaron a Milei también, que son más conservadores y que ven hoy un distanciamiento de esta agenda quizás por las cuestiones urgentes del país y también la pelea con Villarruel, ¿no? ¿Se puede llevar Villarruel a otro sector con gobernadores, por ejemplo? Se habla del peronismo federal. ¿Hay otro sector más conservador que pueda sacarle quizás algún voto a Milei en este sentido? Mira, dos cosas. En primer lugar, ¿con quién se reunió Victoria Villarruel hace poquitos días? Quintela. Con Quintela, con Insfran. Con Insfran. Con Quintela, y dice que va a seguir haciendo estas... O sea, en pocos días la vamos a ver con Kicillof, seguramente. No, yo creo que... ¿Qué quiere decir eso? Que está jugando políticamente muy mal. O sea, si ella piensa que va a poder seducir al votante conservador juntándose con esa gente, me parece que no va por ahí. Por otro lado, mira, en diciembre del año pasado, 2025, hice un tuit. Me tomó 3 tweets enteros. Digo, yo pago Twitter para que no me dé límite de caracteres. Viste que si lo pagas te dan, bueno, no sé cuántos te dan, 4.000, no sé cuántos te dan. Bueno, hice 3 enteros, o sea, me quedó varias páginas de Word solamente listando todos los puntos que había avanzado este gobierno con temas de batalla cultural. Entonces, que no se haya derogado el aborto es un punto de llegada en todo caso. Pero en el medio tenés un montón de otras cosas. O, por ejemplo, no sé, sacar la ley de identidad de género, por decirte algo. Bueno, en el transcurso tenés un montón de otras cosas. Por ejemplo, haber quitado la estupidez del lenguaje inclusivo del aparato estatal. Por ejemplo, haber defendido las dos vidas en el contexto de los organismos internacionales. Por ejemplo, haberse opuesto a que en el nombre del feminismo en los organismos internacionales, en el marco de OEA, se avanzaran con políticas de censura en redes sociales. Por ejemplo, haber prohibido las terapias hormonales en menores de edad. Por ejemplo, avanzar contra los contenidos escolares
basados en ideología de género y todos estos manuales de ESI que supuestamente incluían en la diversidad y que en realidad era puro adoctrinamiento. Bueno, en fin, era un listado interminable de un montón de cosas que se hicieron a nivel simbólico, a nivel cultural, a nivel de la restitución de ciertos símbolos y valores patrios. Por ejemplo, una cosa que parece tonta, en Navidad se puso en la Casa Rosada una imagen de María, José, el niño Jesús, es decir, algo que a un conservador le gustaría mucho ver, mucho más que, por ejemplo, no sé, un show de, ¿cómo se llamaban estos que cantaban sobre la felatio de los piqueteros? Sí. El sudor marica. Entonces, en vez de sudor marica, tenemos a un hermoso pesebre. Sí, pero en la no Casa es Rosada. para la gente que elija qué escuchar, qué religión tener. Sí, pero justamente, como hay que dejar que la gente elija, no hay que pagarle a sudor marica con los impuestos de la gente. Que sudor marica de su show Bueno, en cualquier espacio privado. El Estado Nacional tiene que bajar línea de la religión, por ejemplo. Bueno, me parece que a ver, ahí esto del liberalismo en lo económico, pero muy conservador en lo moral. Sí, pero en la Constitución argentina se menciona que nuestro pueblo es católico, pero también hay libertad de religión. Entonces, si también queremos sacar eso, hay que reformar la Constitución. Es decir, tenemos un problema. Es que yo también creo en la libertad religiosa, desde luego. Desde luego que en la Argentina, afortunadamente, gracias a Dios, cualquiera puede adscribir a cualquier tipo de fe en la medida en que no sea un fundamentalismo que termine en terrorismo, estilo islámico, ni nada por el estilo, ese es el límite, pero hay libertad religiosa. Ahora, lo que yo te digo es a nivel de las representaciones. En Casa Rosada, un pesebre, bueno, versus, ya te digo, como por tomar un ejemplo, sudor marica. Hay una gran diferencia, hay un estilo conservador también, si querés, saco lo de la religión. La cuestión de los símbolos patrios, los granaderos, las reivindicaciones a patriotas que estaban olvidados, incluso mancillados, por ejemplo, un Alberdi. Vos sabés que en este sentido el PRO y la Libertad Avanza son muy distintos. Fíjate vos, por ejemplo, qué hizo Macri con los billetes. Le puso animales. Es decir, dijo, no vamos a dar esta pelea. El kirchnerismo te ponía Evita y demás. No, nosotros estamos por al hornero. Bueno, Milei dice, no, pongamos al Alberdi. Vamos a restituir ciertas imágenes. Entonces, bueno, la batalla cultural, en síntesis, se está dando. Si alguien quiere buscar ese posteo mío en X, es gigante. Me tomé todo un día buscando todo lo que se había dicho y hecho en esa materia. Los discursos de Davos, sin ir más lejos, que algunos molestaron. Los discursos en la ONU, Agenda 2030, se salió la Argentina de Agenda 2030. No entramos en Agenda 2045. Es decir, tenemos para levantar la imagen de Milei con eso mucho, y en cambio la de Villarruel, juntándose con Insfran o con Quintela, no creo que tenga mucho futuro político. Ahora, mirando, por ejemplo, lo que puede llegar a dejar Milei hacia adelante, ¿no? Uno dice, imagínate que el día de mañana venga un gobernante que quiera otra vez pisar el equilibrio fiscal. Digo, ¿vos crees que eso podría ser tolerado en un futuro en Argentina? ¿Otra vez? Sí, Milei todavía gobierna, pero ¿qué herencia podía dejar Milei en ese sentido? Mira, yo creo que el proyecto de La Libertad Avanza es un proyecto que solo se puede consolidar verdaderamente si se gana en el 27. Es decir, lo que pasa en el 27 va a ser crucial porque, como te digo, a mi juicio, recién ahora estamos empezando a ver cierta velocidad. Todo lo que se hizo con ley bases y demás antes es muy importante, sin lugar a dudas, pero estábamos atados de manos en el Congreso y no es algo menor. Ahí te tomo lo que tendría que estar diciendo Agustín, que pero escúchame, el consumo me pongo de kirchnerista, ¿ok? Dale. Che, Agustín, o sea, vos defendés mucho a los libertarios, pero escúchame, el consumo no levanta. Mucho que la actividad... Vos acabas de mostrar un dato que me acabo de poner como Cuca. Entonces, sí, pero escúchame, el consumo no levanta. Mucho de las inversiones, los RIG, pero no vino ningún dólar. Milei viaja todo el tiempo, dice que promete inversiones, pero no viene nada. Los salarios no crecen. Es cierto que hay menos pobres, pero bueno, depende de cómo mires el INDEC. Bueno, ¿qué opinas? Está bien. Cuca ser analítico, de periodista también, mirar todos los datos. Me puse de Cuca. Mirá, si querés respondo yo. Yo diría 20 años de un modelo estatista. Es muy difícil desarmarlo en 2 años, en los cuales además no tuviste el Congreso a tu favor. Aún así, hay cosas para mostrar que son muy importantes y que la gente las ha de sentir si ha votado como votó en octubre del 25. Cosas obvias que usted seguramente ya las ha mencionado muchas veces, pero inflación del 211 al 31. Cuando además, acordate las expectativas, porque también esto es una cuestión de expectativas. ¿Qué esperabas? ¿Esperabas que Milei verdaderamente te bajara la inflación de esa manera, del 211 al 31? La realidad es que no, la gente, apostó por algo un poco de manera ciega porque era un outsider, porque era lo absolutamente nuevo. Sigo en modo Cuca, pero escúchame, sí. De 1.5 a 2.9. Bueno, vos sabés que está súper bueno que lo digas. Sí, pero tuviste la caída de demanda de pesos más alevosa de la historia en septiembre, octubre del año pasado. ¿Qué fue? ¿El 50% de M2? 52% de M2. Sí. ¿Cómo y el dólar no voló. ¿Cómo querés que no te genere inflación? Claro. No, ¿y por qué no voló el dólar? Claro. Porque vino exacto. Sí. Frente al riesgo de que volviera el kirchnerismo y que volara todo por los aires,
Estados Unidos con Donald Trump, al cual recordemos que la prensa vernácula se mataba de la risa porque decía que Milei era un ridículo por pensar que Donald Trump era su amigo y que Donald Trump sabía siquiera dónde estaba la Argentina. Bueno, tomaron una decisión estratégica porque Donald Trump en este segundo periodo sí está mirando a América Latina. Claro. Entonces, sí, tuviste un avance de la inflación mensual, pero que tiene una explicación muy clara. Y esa explicación es política. Y es el desmadre político de septiembre, octubre del año pasado. Y por otro lado, veo que hay gente que está entusiasmada. Es decir, se les nota su entusiasmo porque en realidad en el fondo quieren... Acá. En el fondo quieren que esto explote. Ponchalo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, yo quiero que la inflación baje y que Bien, la economía bien, crezca. bien. No, y que haya empleo. Estoy preocupado porque no lo veo. No, obvio. Pero yo no me refiero a él. Yo me refiero a gente que he visto por la televisión y que sin ningún empacho en los últimos días... Mira, en los últimos días... Que antes defendían los kirchneristas, o sea, son los mismos que no pueden hablar de inflación. ¿Sabes qué pasa? Hay tres fases golpistas del kirchnerismo. Cuando esto empezó, teníamos el golpismo pochoclero. Sí. ¿Te acordás? El de mayo, dura hasta mayo. El de Pascua. Claro, Pascua, después lo tenías a Moreno, que yo no entiendo cómo lo invitaban tanto a los programas, él siempre decía lo mismo, la semana que viene cae, la semana que viene cae, la semana que viene cae. Bueno, se ve que ya el disco rayado no funcionó demasiado, no se cayó, y ese era el golpismo pochoclero. Después tuviste el golpismo económico, que fue el de las elecciones del año pasado, donde hubo candidatos que terminaron diciendo, así que generamos riesgo. Cuca, me encanta. Sí. Generémoslo. Es lo mejor que podemos hacer, que esto vuele por los aires cuanto antes. Ese fue el golpismo económico, la idea de podemos generar un 2001. El Che Milei. El Che Milei. Y ahora tenés un golpismo histérico que ha empezado en la última semana. El golpismo histérico es el de por ejemplo, un Aguiar que dice recientemente que él verdaderamente lo admite, él quiere que caiga el gobierno porque él quiere que a Milei le vaya mal. Y no se da cuenta de que si a Milei le va mal, en realidad a los argentinos le va mal porque el Milei es el presidente de los argentinos. O tenés otro caso con Quintela, de quien recién mencionábamos, que dijo hace creo que 2 días apenas que Milei no podía llegar al 2027. Había que hacer algo para voltearlo, que no podía llegar al 2027. O después tenés gente, digamos, de menos estofa incluso, como por ejemplo estos streamers de, no sé si es Mengolini o alguno de estos, que el otro día decían, che, ¿cuándo vuelve la guerrilla? ¿Cuándo vuelve Montonero? Yo me quiero alistar a la guerrilla, me parece fantástico que nos sumemos a la guerrilla. Un poquito en broma, pero cuando venís de 2 bombas, de 2 cartas bombas que entraron en gendarmería, decís, bueno, che, cuidado, porque este país tiene un pasado de violencia política jodido. Y esta gente fue parte de esa violencia política. Y el kirchnerismo montó su relato setentista, como decíamos recién, en base de una reivindicación de los episodios de aquel entonces. Agustín, ahí te retomo un poco el tema de la transición económica. Yo la escucho baja, ¿está bien el micrófono? Sí, ¿no? Ok. No, pienso en qué hacemos con la gente en la transición, ¿no? De venir de un modelo económico muy cerrado a el péndulo se fue para el otro lado completamente. De hecho, China, que es un país comunista, hoy es nuestro principal socio comercial, ya no es más Brasil, hoy es China. Mismo Villarruel, hace poco, quiero leer el textual de Villarruel que puso, sin industria se pasa a depender hasta lo más mínimo de China, un país comunista. Pero en ese sentido pienso en la gente, y bueno, en esa transición de economía cerrada a economía abierta, ¿qué hacemos con, porque el despedido de FATE no tiene nada que ver ni con Manes Quintanilla, el de Whirlpool no tiene nada que ver con los dueños de Whirlpool. ¿Qué hacemos con la gente? ¿Se va a Rappi, a Uber? Porque Vaca Muerta, minería, yo sigo los números muy de cerca, pero es para 2030 la generación de empleo. Bueno, ahí, por ejemplo, un libertario como Hayek, que es una de las plumas que Javier Milei seguramente sigue mucho, fue una de las luminarias de la Escuela Austríaca de Economía y premio Nobel, si mal no recuerdo, en 75, él admite que frente a una situación como esta, la sociedad se puede poner de acuerdo para ayudar con el Estado a gente que ha caído en una situación penosa. Y esto fue lo mismo que hizo Javier Milei desde que asumió. Por eso Javier Milei, en lugar de cortar los planes sociales, los aumentó. Lo cual fue una gran sorpresa, especialmente para sus enemigos, que creían que iba a reventar todo por los aires, por lo que vos decís. Estas políticas de ajuste, estas políticas de cambiar las matrices productivas de un país, evidentemente generan malestar en determinados sectores. Bueno, el Estado ha estado socorriendo a la gente que la ha pasado mal en estos 2 años, pero fue lo que la gente votó también. El programa de Milei ha estado claro desde el día 1. No podemos acusar de que aquí se vendió una cosa y después se hizo otra. La voluntad del pueblo argentino se expresó con un 56% de los votos en la segunda vuelta del 2023 y recientemente con un 41% de los votos. En ambas ocasiones más de 10 puntos de ventaja respecto del kirchnerismo, que era el otro modelo. Y la gente en ese sentido mostró una gran madurez. Miren, sabemos que esto puede ser doloroso para muchos sectores. Sabemos que hay sectores que estaban muy cómodos, que ahora no lo van a estar porque van a tener que competir. Sabemos que abrir la economía trae situaciones que se pueden poner muy complicadas para ciertas industrias y los daños que esto produzca, bueno, el Estado va a estar ayudando a las personas para poder salir de esa situación pronto. Esa es la filosofía atrás. O sea, planes sociales es la respuesta. Como que es raro también. No es raro, porque si no te explota todo por los aires. No. 2001. Si no tenés un 2001. Sí. Bueno, claro, es que el 2001, esa crisis, yo creo que fue, digamos, la consecuencia lógica de las políticas de los 90, que tiene muchas similitudes con esta, en materia de política económica. Pero no había equilibrio fiscal.
No, en un momento perdiste, se pierde. sí, En un momento y se pierde en un rápido. momento Y se pierde rápido. No sé si es la única explicación por la cual termina todo como termina. Creo que hubo un deterioro del aparato productivo, industrial, social, que termina en esa explosión y que ahora veo algo muy similar. Entonces, digo, vos decís que la diferencia entre ese modelo y este es que este sí tendría contención social de parte del Estado. Este tiene contención social por parte del Estado, caso contrario ya hubiese explotado. Pero es otro esquema cambiario. Es otro esquema cambiario, allá tenías convertibilidad, ahora me tenés hagas así flotación. no me hagas así porque... A tarazo cambiario tenés en los dos casos. En aquel caso, es cierto, otro- tenías una restricción muy firme por ley, Una cosa etcétera. es el valor del Ahora dólar tenés y un otro es esquema el de esquema. banda que hoy, vía carry trade, etcétera, aguanta hasta que no lo haga más. Pero bueno, no importa. Mira, No me no cierro. sé, para mí hay grandes... Mira, y si queremos seguir con las comparaciones en términos políticos, en el 95, con una inflación a la baja, con un crecimiento económico mediano, digamos así, con una actividad económica mediana, pero con un empleo a la baja, tuviste 50 puntos de Menem. Es decir, hay modelos que políticamente pueden tener similitudes y económicamente pueden tener algunos resultados similares, pero los fundamentos económicos, para mí, desde el 95 en el menemismo fueron otros. Cavallo se olvida del equilibrio fiscal, por ejemplo. Y la convertibilidad, bueno, la mantiene artificialmente. Igual, disculpa, digo, no sé si se olvida o si la realidad lo empuja, cosa que puede llegar a ocurrir. Bueno, sí, pero podrían haber hecho un ajuste fiscal. Es que pasa que en realidad el ajuste, digamos, de ellos fue vía privatizaciones. Claro, bueno. O sea, lo que pasa es que, a ver, esa es una caja, digamos, es una que caja, hoy claro. no tenés, porque Y se es muy te- chiquito. Exactamente. Bueno, y ahí, digo, me parece tenés un tema porque hoy el resultado fiscal está basado durante todos los primeros años mucho en recortes de transferencias a provincias, mucho en ajuste de jubilaciones. Bueno, ¿cuánto tiempo más podés sostener el ajuste por esos canales? Y tenés un problema más grande para mí, que es esto del perro que se muerde la cola o de la cuestión del círculo vicioso, que es que producto de la caída de la actividad o de la caída de sectores importantes de la actividad, estás teniendo una caída de la recaudación, que se ve en los datos, la caída de la recaudación. Entonces eso te empuja a más ajuste fiscal por el lado del gasto, donde se te agota el ajuste del previsional, que es la parte fuerte del gasto. Entonces ahí tenés un problema, que quizá Caballo, yo digo, no es que se olvidó porque dijo, bueno, ahora vamos por... Quizá la realidad le pasó por encima, y guarda que ahora no tenés comprado el resultado fiscal de acá en adelante con esta dinámica. Bueno, a ver, por ahora los resultados fiscales son de equilibrio, no ha variado esto en los 2 años de Milei, allí donde supuestamente era ilusorio que él pudiera hacer siquiera equilibrio fiscal. O sea, no nos olvidemos que la acusación principal del masismo en segunda vuelta era esto es imposible, lo que este tipo dice es imposible de lograr. Y no solamente se logró, sino que además, por lo menos en términos de inflación, tuvo un efecto mucho más veloz de lo que la gente esperaba, y lo que la gente había votado era bajar la inflación. Por eso, en octubre del año pasado, vuelve a apostar por el mismo modelo, y por eso hoy también se está especulando en términos del 2027. ¿Qué va a pasar en el 2027? No lo sabe nadie, es decir, falta muchísimo Bien, todavía. quería preguntar de Sí. 2027. A ver, esta batalla cultural que la das vos, que se da mucho más que nada en redes sociales, ¿te ves haciendo esa batalla cultural en el Congreso? ¿Serías candidato? Sé que mencionabas que no estabas afiliado a la Libertad Avanza, pero ¿ves que para una segunda etapa de gestión del presidente podría llegar a ser candidato por Córdoba? ¿Vos sos de Córdoba? Yo soy de Córdoba, efectivamente. Mira, yo estoy terminando un doctorado en filosofía en España. Este es el último año. Hacer un doctorado es muy largo, es decir, dura 5 años. Este es mi 5º. Y yo ya dije, incluso públicamente, que lo único que me obstaculiza verdaderamente es mi vida en España, que voy y vengo, y evidentemente no puedo ser ni diputado ni senador viviendo varios meses al año allá. Pero que apenas termino el doctorado quedo a disposición de lo que el presidente Milei disponga. O sea que sí, si lo terminás este año. Sí, no sería lo que más me guste, te aclaro. O sea, yo no me veo en carrera política en cuanto a que no me preparé para eso, pero Javier Milei tampoco se preparó para ser político. Y a veces la patria llama y, bueno, en este caso, si el presidente me convoca, ya le he hecho saber que ahí voy a estar. Una pregunta muy boluda, la mía, ¿por qué no tenés tonada cordobesa? Mira, qué buena pregunta. No era muy boluda. No, para nada. Yo tenía mucha Sí. tonada, pero estando tanto tiempo afuera, se me ha ido mezclando con otras cosas. Afuera del país. Afuera del país. Vos imagínate, yo vivo en España unos 4 meses por año, pero además 15 días por mes, de prácticamente todos los meses del año, estoy en cualquier otro país dando conferencias. Entonces estoy hoy con dominicanos, mañana con peruanos, pasado con mexicanos, y así desde hace por lo menos 10 años. Entonces hay muchas cosas y muchas palabras incluso que las he tenido que cambiar tanto que mi cerebro ya las larga no en cordobés, sino de manera que me entiendan. Claro. Y ahí estarías dispuesto a el pragmatismo que requiere la política. Digo, vos lo ves a Milei, que en su gabinete tiene a Daniel Scioli, hoy Patricia Bullrich es la mayor defensora del gobierno cuando, criticabas lo de Futurock, pero Patricia Bullrich dijo públicamente que fue montonera. Pero todo eso requiere un pragmatismo que se lo vimos a Milei, Sí. pero vos estarías dispuesto. Sí, es que si vas a entrar en política tenés que ser pragmático.
necesariamente tenés que ser pragmático porque la política es el arte de lo posible. Y hay gente a la cual tenés que abrir tu espacio y decirle, en la medida en que vos sigas este proyecto y apuestes por estas ideas, estás adentro. Y ese es el límite en realidad. El límite no es el pasado, sino que es el presente. Es hoy, ¿vas a votar una ley libertaria? Si la vas a votar y vas a apoyar este proyecto, bueno, yo trato de no mirar para atrás, digamos así. En ese sentido, perdón, sí. te quería preguntar una cuestión justamente hablando de leyes, ¿no? Sí. Esta iniciativa que había surgido del gobierno, probablemente ahora no la vaya a retomar, quizás más adelante, contar la batalla por la historia completa de los 70s. Okay. Te quería preguntar de eso. Entiendo que, calificar a los delitos de la guerrilla como delitos de lesa humanidad y por tanto declararlos imprescriptibles, ¿eso chocaría con los tratados internacionales? ¿Ahí vos cómo pensás que podría llegar a avanzar esa iniciativa? Yo no creo que choque contra los tratados internacionales porque hay muchos casos en el mundo de atentados terroristas que han sido calificados como delitos de lesa humanidad. Porque el delito de lesa humanidad es un ataque sistemático generalizado contra una población civil por determinados motivos religiosos, políticos, nacionales, étnicos, raciales, etc. Que se puede llevar adelante por organizaciones estatales o paraestatales. La guerrilla en Argentina respondía a un Estado, al Estado cubano. El Estado cubano le apoyaba a la guerrilla argentina en términos de armamentos, explosivos, fábricas militares, logística, entrenamiento. Incluso en Cuba, por ejemplo, se guardó la fortuna que se hizo Montoneros tras el secuestro de los Born, por ejemplo. Si mal no recuerdo, fueron $62 millones de aquella época, el año 1974. Cuba era su cuartel general. Ellos tenían una ligazón, digamos, estratégica con el Estado cubano y sus atentados fueron cometidos contra la población civil en Argentina. Es decir, una bomba explota, es un atentado contra la población civil. ¿Por qué motivo? Bueno, en este caso por un motivo político. Instalar el socialismo, los montoneros hablaban del socialismo nacional, por ejemplo. Los serpianos del marxismo-leninismo, eran más guevaristas. Entonces, bueno, es una doctrina política para la cual vos entendés que tenés que matar y que en ese matar no solamente es en un combate abierto cuerpo a cuerpo contra otro ejército, sino contra la sociedad civil para generar terror. Eso lo podés conceptuar como un delito de lesa humanidad. Lo que ha hecho el gobierno de Javier, si mal no recuerdo, porque no estoy en este tema, si mal no recuerdo, lo que hizo fue llevar a la CIDH el caso Viola. La CIDH es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de OEA, de la Organización de los Estados Americanos. La comisión es la que termina haciendo de fiscal, elevando un caso a la Corte IDH, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es al final la que puede resolver una causa contenciosa. Eso no ha llegado a la Corte, pero si mal no recuerdo habría que chequearlo, sí se llevó el caso a la comisión para empezar el trámite. Eso es lo que se está viendo en este momento. Y fue por el caso Viola, que fue el de una nenita de 5 años, que fue asesinada por el ERP. Cuando el ERP mata a su padre, un capitán del ejército, también un balazo le va contra la nena. Sí. Bueno, Agustín, linda charla, gracias por venir. No, ustedes por invitarme. Muchas gracias. Yo te siento como el Charlie Kirk argentino. Espero no terminar así. No, por favor. Vos sabés pero la figura de él. Mire, bueno, te lo agradezco mucho, es un elogio. Cuando mataron a Charlie Kirk, yo acababa de llegar a Lima, Perú. ¿Lo conociste? A él no, pero todo su entorno sí, a Ben Shapiro, bueno, mucha gente allá. A él nunca tuve la oportunidad. Y cuando me llama Marcelo Duclos, no sé si lo ubican, es biógrafo de Javier Milei, es amigo mío, me llama y me dice, ¿viste lo de Kirk? Y yo, no, acabo de aterrizar en Lima. Y me dice, lo mataron. Y me manda el video. Yo no lo podía creer. Y yo que estoy viajando constantemente haciendo cosas como las que hacía Kirk en Estados Unidos, pero a mí me toca hacerla en Colombia, en México, en Perú, a veces en lugares muy pesados. Por ejemplo, yo hace 2 meses estuve en Guadalajara, donde se incendió ahora el estado de Jalisco, por lo del cártel Nueva Generación. Sí. y ahí yo tenía, por ejemplo, amenazas de muerte. También he estado este año en Guanajuato, en León, donde también tenía amenazas de muerte. En Colombia también las he tenido, donde el ELN sigue operando. Entonces, por eso no es tanto un chiste cuando te digo espero no terminar así, porque por el tipo de lugares en los que me muevo, a veces tengo que ir con guardaespaldas, con gente armada. ¿Pero te ves con la onda? Sí. ¿Te sentís identificado? A mí no me gusta la idea de que no hay que ir a la universidad a estudiar. Una de las luchas de Charlie Kirk era decirle a los jóvenes no vayan a la universidad porque eso es simplemente un adoctrinamiento que no sirve para nada. El tipo decía, no te está enseñando nada. Exacto, no te está enseñando nada, estás gastando plata al pedo porque en realidad estos conocimientos los puedes adquirir otros. Bueno, yo soy, digamos, de ese punto de vista, yo viví en la universidad toda mi vida, soy un fan de la universidad y creo que el principal combate, más que desertar, hay que penetrar, hay que tomar. Y bueno, eso es algo con lo que Kirk no hubiese estado de acuerdo. Bueno, Agustín, gracias. Anda con cuidado. Acá no tengo problemas, no te preocupes. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. He estado muy cómodo, gracias. Muchas gracias, señor. Estuvo con nosotros Agustín Laje, presidente de Fundación Faro. Bueno, hasta acá con esta entrevista de Agustín allí en El Cronista, hablando un poquito de todo. Y siempre que comparen, o siempre acuérdense cuando comparen el momento actual, por ejemplo, con los 90,
en Argentina, siempre piensen en que, bueno, en ese momento no había internet como hay ahora, no había las computadoras, no había celulares, y que hoy en día muchos trabajos, incluso muchos pibes que hoy, bajo ciertas estadísticas, son desempleados, trabajan probablemente con su celular, con una computadora, cobran mediante pasarelas de pago internacionales, a lo mejor en una cuenta bancaria en otro país, y que eso en los 90 era algo imposible. De hecho, todas las empresas acá en Argentina hoy se pueden, a través de Internet, asesorar, educar, financiar con Internet, con medios, plataformas, cuestiones que antes en los 90 era imposible. Entonces cambió mucho el contexto, por eso no va a pasar lo que ocurrió en los 90, por ejemplo, en Argentina. Así que ya ahí arrancamos mal, cuando por lo general los kirchneristas comparan una época con los 90, o esta época con los 90.